Bueno, coincidiréis conmigo que el nuevo Audi S6 es uno de los sedán más espectaculares del año. Deportivo, elegante y con una carga tecnológica que flipas. Ahora bien, tiene un pequeño secreto, y es que es diésel. Diésel. ¿Cómo puede ser que un coche firmado por Audi Sport, con este planteamiento tan deportivo e interesante, tenga un motor diésel? Bueno, yo lo llevo conduciendo unos 600 kilómetros y la verdad es que me parece un coche excepcional y me ha dado tiempo también para poder pensar sobre el futuro del diésel, sobre lo interesante que resulta, si vale la pena apostar por él o qué es lo que le ha pasado, porque en cuestión de unos años hemos pasado de verlo hasta en la sopa a ser un combustible prácticamente odiado. Bueno, antes de entrar en materia, dejad que hablemos un poquito antes de todo el contexto, ¿no? Y de cómo el diésel ha llegado a estar donde está hoy. Y es que la bajada ha sido espectacular. En el año 2009, según datos de ANIACAM, el diésel suponía el 71% de las ventas totales. Mientras que 5 años más tarde, en el 2014, todavía estaba en torno a un 67%, o sea, lo que significa que 2 de cada 3 coches en España eran diésel. En 2019, los últimos datos que tenemos de junio, apenas el 27% de los coches que se matriculan en España tienen un motor diésel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puede ser que un tipo de combustible que era tan popular hace 5 años, hoy esté en esa situación? Bajo mi punto de vista, hay 2 principales motivos. Por un lado, tenemos el famoso caso del Dieselgate, que al final lo que provocó fue una campaña de desprestigio brutal del diésel. Todo el mundo empezó a hablar de que el diésel contaminaba mucho, contaminaba mal, porque es verdad que emite menos partículas de CO2, pero emite más partículas de NOx y de otro tipo de micropartículas que son realmente dañinas para nuestra salud. Lo sorprendente de esto es que esto ya lo sabíamos antes, hace 10 años esto ya se sabía. Lo que pasa es que la gente empezó a darse cuenta un poco a raíz del tema del Dieselgate, que sacó a la luz pues, todos los problemas del diésel. Y después, otra parte que ha hecho que el diésel haya bajado tanto es que los motores de gasolina cada vez son mejor. Hoy en día un motor de gasolina con el conocido como downsizing, motores pequeñitos y sobrealimentados, consiguen ser muy parecidos al diésel en cuanto a rendimiento, gracias a la sobrealimentación, y consiguen unos consumos que son realmente alucinantes. Yo muchas veces cojo un coche de gasolina y sé que es de gasolina y tengo que pararme a pensar y decir, ostras, realmente este coche es gasolina, porque te hace unos consumos que no están nada lejos del diésel. Entonces, claro, tenemos por un lado una campaña de desprestigio brutal y por otro lado una mejora muy importante de los motores de gasolina. Viendo este panorama, ¿tiene futuro el diésel todavía? Entonces, visto todo lo que hemos visto, ¿vale la pena comprar un diésel hoy o es una opción poco recomendable? Bueno, yo sigo diciendo que al final cada usuario necesita un coche para sus necesidades, según lo que se hace más kilómetros, menos kilómetros o no. Está claro que el diésel es una opción interesante si vas a recorrer muchos kilómetros, obviamente, entonces allí no hay ninguna duda. Pero incluso se puede dar la circunstancia de que aquellos que quieran un vehículo potente puedan optar por un diésel, como por ejemplo, me estoy imaginando un SUV de grandes dimensiones que necesita un motor grande, allí un diésel sigue siendo interesante. O por ejemplo, este coche, un Audi S6. Yo por ejemplo conduje el S6 de anterior generación, motor V8, 450 caballos, iba de fábula, pero conseguías unos consumos brutales. En cambio, aquí tienes 349 caballos, que te permite ya pues, unas prestaciones de lujo. Y en autopista, por ejemplo, me está haciendo un consumo de unos 7 litros. Eso es algo que pocos coches te pueden dar. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que el diésel hoy en día puede ser interesante para aquellos que estén buscando un coche para hacer muchos kilómetros. Y sobre todo lo que tengo claro es que tiene futuro por delante. Es decir, cuando las marcas están apostando tanto por el diésel e incluso están empezando a unirlo con la electricidad, que parece claro que ese va a ser el futuro, allí sí que el diésel puede tener un papel súper relevante, por lo que comprar un diésel pues no tiene ni que estar mal visto ni que no tener lógica. A mí una cosa que me llama la atención es que hace unos años, cuando el 70% de los españoles se compraban coches diésel, muchas veces sin tener ningún sentido porque hacían pocos kilómetros al año, en ese momento sí que los diésel eran
un auténtico peligro para nuestra salud, porque emitían muchísimas emisiones contaminantes nocivas y nadie decía nada, parecía que todo estaba perfecto. En cambio hoy, que son mucho más limpios, apenas el 25% de la gente se compra un diésel. ¿Qué demuestra esto? Pues que al final la gente se compra los coches por modas o por tendencias. Lo que tengo claro es que los diésel cada vez son más limpios, cada vez son más refinados e incluso en casos aislados como es este, suenan bien. ¿Qué más quieres?